Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, oh Señor. 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 Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, Santo Espíritu, oh Señor. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, oh Señor. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, oh Señor. Guilty son.
God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, I part throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God is Son not sparing, sent him to die, I scarce can take it in. That on the cross, my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Que todo mi ser gloria dé a Dios, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré y su nombre alabaré. Y sale el sol, es un nuevo día, le cantaré hoy otra vez, y venga lo que venga, confiaré en él. Le alabaré hasta el anochecer. Que todo mi ser gloria dé a Dios, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré y su nombre alabaré. Tan amoroso y tan paciente, con tal grandeza en su corazón, por su bondad le seguiré cantando. 10,000 razones para alabar. Que todo mi ser
gloria de a Dios, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré y su nombre alabaré. Y en ese día cuando mis fuerzas se acaben y se acerque el fin, siempre cantaré de su amor en mí. 10,000 edades y la eternidad, que todo mi ser, gloria de a Dios, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré y su nombre alabaré. Que todo mi ser, gloria de a Dios, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré y su nombre alabaré. Y su nombre alabaré. Y su nombre alabaré. Cuando esté allí contigo, día feliz sé que será, con el coro de los cielos, cerca del mar de cristal. Tú al pensar no sé si puedo, en la presencia de mi Dios, con los santos redimidos, cantaremos a una voz gloria y honra. Digno es el Señor, gloria y honra. Digno es el Señor. No existen las palabras para explicar tu majestad. Hasta la muerte se somete a tu gloria y potestad. Pues tú eres Dios y a tu gloria daremos gloria y loor. En tu presencia para siempre moraremos en tu amor. Gloria y honra. Digno es el Señor. Gloria y honra. Digno es el Señor.
You were rejected, Lord, those who passed by, even averted their gaze from the sight. Such was the suffering you bore for us. Led like a lamb to the slaughter, you spoke not a word, but chose to be silent, though you did no wrong, nor was deceitfulness found in you. Yet by your wounds our salvation has come, yet by your suffering our freedom is won. For God has highly exalted your name, He has enthroned you on high. Jesus, the name above all names. God has highly exalted your name, He has enthroned you on high. Jesus, the name above all names. You were despised, you were rejected, Lord, those who passed by, even averted their gaze from the sight. Such was the suffering you bore for us. Led like a lamb to the slaughter, you spoke not a word, but chose to be silent, though you did no wrong, nor was deceitfulness found in you. Yet by your wounds our salvation has come, yet by your suffering our freedom is won. For God has highly exalted your name, He has enthroned you on high. Jesus, the name above all names. God has highly exalted your name, He has enthroned you on high. Jesus, the name above all names. You were despised, you were rejected, Lord, those who passed by, even averted their gaze from the sight. Such was the suffering you bore for us. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Good morning, may God bless each and every one of you that are here with us this morning. Queremos darle la bienvenida a nuestros hermanos de Missouri, ¿verdad? We would like to welcome our brothers from Missouri. Feel like you're at home. Siéntanse como si están. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien agradable, ¿verdad? El clima. Como Dios es grande para con nosotros. De repente está muy caliente, pero la grandeza de Dios es muy grande, hermanos. En esta mañana, hermanos, vamos a hablar el tema concerniente a una fe valiosa. Y la pregunta que quiero hacerles aquí para ustedes es: ¿qué tan valioso es para usted su fe? ¿Qué tan valioso es su fe para usted? ¿O se ha puesto a pensar o a meditar que realmente cuánto vale mi fe? ¿Es clase, verdad? Sí, hermano. Sí, okay.
Pueden participar, hermanos. Igual tú controlas, tú como nos preguntas. Sí. ¿Se ha puesto a pensar eso, hermano, alguna vez? ¿Qué tan valiosa es nuestra fe? Inmensa. Inmensa, ¿verdad? ¿Qué más, hermanos? ¿Qué tan valioso para usted verdaderamente es su fe? Ana Cristina. Pues queriendo llegar al lugar donde vamos a ir, es algo que está en nosotros todos los días. ¿Para qué? Es los candidatos. Ok, bueno. La siguiente historia, hermanos, que vamos a estar leyendo de la fe muy destacada y la encontramos en la primera carta de Samuel, capítulo 14, versículo 6 al versículo 16. Si gustan acompañarme con sus Biblias a la primera carta de Samuel, capítulo 14. Primera carta a Samuel, capítulo 14, y vamos a iniciar a partir del versículo 6 hasta el versículo 16. Dijo pues Jonatán a su padre de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues aquí, estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Y si nos dijeren así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas, y dijeron: subid a nosotros, y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán, trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. Y a las que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente, la guarnición. Y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gabaa de Benjamín cómo la multitud estaba turbada e iba de un lado a otro y era deshecha. Amén. Gracias, hermano. ¿Qué podemos nosotros, hermanos, o ver claramente con este pasaje? Dice aquí claramente, hermanos, que es una historia de fe muy destacada, de un ejército de filisteos que habían rodeado al pueblo de Israel. ¿Sí? Aquí vemos a dos personajes de mucha fe. Número 1. ¿Quién era? Jonatán. Y número 2. Su escudero. ¿Sí? Ahora, vamos a imaginarnos, hermanos, que somos usted y yo. ¿Cómo se sentiría usted al ver que estaba rodeado del ejército? Pánico, miedo, temor. ¿Qué más, hermanos? Nervios.
Yo creo que tal vez muchos de nosotros podrían haber dicho, ¿sabes qué, patitas, para qué te tengo? Vámonos, vamos a regresarnos, ¿sí? Porque tal vez estaban viendo ellos que eran más que dos simples personas, ¿sí? Pero algo importante, hermanos, que podemos ver y notar ahí, es que ellos estaban confiando ¿en quién? En Dios, en Jehová, ¿sí? Cuando nosotros, hermanos, confiamos en Jehová, confiamos en Dios, todas las cosas nos van a salir a bien, ¿sí? Cuando nosotros no nos ponemos a confiar en Dios o no ponemos nuestra fe en Dios, entonces todas las cosas que tal vez quisiéramos hacer no nos va a salir de acuerdo como nosotros queramos. ¿Por qué? Entonces ahí es donde viene la pregunta, ¿dónde está nuestra fe? ¿Sí? Porque la fe dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Pero también nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es la pregunta, ¿cómo está nuestra fe? ¿Nuestra fe está claramente confiando en Dios? ¿O está su fe titubeando? ¿Sí? Cada uno de nosotros, hermanos, tiene la respuesta a ello. ¿Sí? Pero déjeme decirle, hermanos, que si yo fuera uno de esos dos personajes, hermanos, yo me agarraría más de la mano de Dios. Confiaría todavía muchísimo más. Ya ve lo que pasó al final. Que Jehová les entregó a aquellos filisteos y los iban matando. Y hubo gran pánico entre aquellos hombres de allá. La fe, hermanos, es muy importante en nuestra vida como cristianos, pero como les dije hace un instante, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es el motor, hermanos, que nos impulsa a ir más allá, aún en las adversidades de la vida que se nos presente. La Biblia, hermanos, en la Biblia hallamos muchos hombres de fe. ¿Sí? Y los podemos enumerar, hermanos, y tal vez no podríamos terminar de enumerarlos. Pero también, hermanos, quiero saber si usted se puede identificar tal vez con uno de ellos. Abraham. ¿Qué hizo Abraham? ¿Quién fue Abraham? El padre de las naciones. En aquel tiempo no tenían hijos, ¿sí? Pero Dios les bendijo. Abraham nunca perdió su fe. Abraham confiaba al 100% en Dios. Entonces, hermanos, cuando Dios les bendice a él y a su mujer Sara con un hijo, fíjense lo que había sucedido. Sara se había burlado, se había reído, ¿sí? Porque cómo ya siendo de edad avanzada iba a poder conceder a un hijo, ¿sí? Dios es grande, hermanos, y hay que confiar. Ella titubeó ahí. Bueno, la historia de ellos, hermanos, nos sigue diciendo que tuvieron al hijo, pero después fue creciendo el muchacho, el joven, ¿y qué le pidió Dios? Un sacrificio. ¿Sí? Abraham, ¿qué pudo haber dicho, hermanos? Que no, ¿cómo? Si me lo has dado apenas, me lo has entregado, me lo has regalado. ¿Pero qué hizo? Obedeció. Obedeció, hermanos, y esa fue la fe que él tuvo, porque él sabía claramente que Dios iba a proveer. Ahora, ¿proveó para él o no? Sí. Puso aquel cordero, hermanos, en vez del sacrificio. Esa es una fe tan grande, hermanos, que él tuvo para con Dios. ¿Qué podemos decir, hermanos, de otros personajes? Noé. Cuando Dios le pidió que hiciera aquella arca,
Tal vez pudo haber dicho, no, pues busca a alguien más, Señor. Yo ya soy tal vez de edad avanzada también. Nadie me va a escuchar. Dice que estuvo predicándoles por ¿cuántos años? Más de 100 años, ¿no? Como 120 años. Les estuvo predicando. Era de 500 años cuando comenzó el arca. Y en el año 601 de la vida de Noé entró en el arca. ¿Sí? ¿Se fijan, hermanos? Noé tuvo la opción también de decir, ¿sabes qué? Búscate a otro. Yo ya soy de edad muy avanzada. Yo ya estoy muy viejo para hacer lo que tú me estás pidiendo. Imagínese, hermano, que le dijera a usted el Señor, Daniel, constrúyeme el arca. ¿Qué diría usted, hermano? No sabría qué decir. Sin honestidad. Hermano, si le dijera a usted, constrúyame el arca, ¿qué diría usted? No, yo pensaría que ya estoy muy viejo, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Sí? Hermano, ¿qué diría usted, hermano? ¿Sí? Ya estamos viejos, ya podemos. Ahora déjeme decirles a las hermanas, si les dijeran a ustedes, hermanas, si usted fuera el Noé, ¿qué diría usted? ¿Para qué? Aquí ni llueve. ¿Qué más podría decir? La madera está muy pesada. ¿Cómo voy a poder yo solo o sola cargar esto para poderlo construir? ¿Quién me va a ayudar? Esas son, hermanos, formas de cómo Noé tal vez pudo haber contestado. O tal vez como nosotros pudiéramos haber contestado. Pero Noé no fue de esa índole. Noé confiaba y tenía su fe puesta claramente en el Señor. Cuando el Señor le dice una cosa, hermanos, Dios cumple sus promesas. Por eso la palabra de Dios en la segunda carta a Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice que el Señor no retarda su promesa. Si el Señor le ha prometido algo, no dude que no vaya a cumplir. Tal vez, hermanos, no se lo ha puesto delante de usted porque tal vez no es el tiempo aún. Pero como quiera, debemos de ¿qué? Darle gracias a Dios. Y les decía el día de ayer a los hermanos, ¿cuándo fue la última vez que usted abrió su corazón y le dio gracias a Dios? ¿Cuándo fue la última ocasión que usted abrió su corazón y oró a Dios dando gracias a Él? ¿Sí? Y hay ocasiones, hermanos, que podemos decir, bueno, hermano, ¿sabe qué? Pues apenas cuando acabamos de llegar ahorita que usted oró, le dimos gracias a Dios. ¿O sabe qué? Anoche cuando me acosté, fue cuando me acordé de darle gracias a Dios. ¿Sí? Y no debe de ser así. Nuestra fe debe ser constante, hermanos. Nuestro agradecimiento a Dios debe de ser siempre. Nuestra oración, hermanos, debe ser constante. Pablo lo dijo, orar sin cesar. ¿Qué es orar sin cesar? Todo el tiempo, sin olvidarnos por ningún motivo o circunstancia. Porque hay ocasiones, hermanos, que se nos viene a nuestra mente que oramos cuando nos estamos enfrentando solamente a un gigante en nuestra vida. Hermanos, ¿dónde está nuestra fe? Si solamente lo estamos usando cuando nos enfrentamos a ese gigante. O cuando ¿sabes qué? Yo no encuentro la puerta. Yo ya no encuentro la salida. ¿Sabes qué? Déjame orar a Dios. ¿Dónde está nuestra fe? Si Él tiene el control de todos nosotros. A veces usamos a Dios, hermano, y cada vez tenemos la tendencia, la mayoría de nosotros, de usar a Dios cuando, haciendo la comparación, cuando vamos a comenzar a trabajar y usamos las herramientas, es cuando nos acordamos de Dios. Sí. Así es, hermanos. Y fíjense, hermanos. Número 1.
Una fe valiosa es aquella, hermanos, que sigue adelante. Una fe valiosa, hermanos, es aquella que continúa. ¿Sí? Primera carta a Samuel, capítulo 14, versículos 7 al versículo 10. Si alguien quiere leerlo, por favor. Y su escudero le respondió: haz todo lo que tengas en tu corazón, pues he aquí, estoy contigo a tu disposición. Entonces dijo Jonatán: mira, vamos a pasar hacia esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dicen: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos quedaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Pero si dicen: subid a nosotros, entonces subiremos, porque el Señor los ha entregado en nuestras manos. Esta será la señal para vosotros. Cuando ambos se mostraron a la guarnición de los filisteos, ellos dijeron: mirad, los hebreos salen de las cavernas donde se habían escondido. Los hombres de la guarnición saludaron a Jonatán y su escudero y dijeron: subid a nosotros y os diremos algo. Y Jonatán dijo a su escudero: sube tras de mí, pues el Señor los ha entregado en manos de Israel. Entonces Jonatán trepó con manos y pies, y tras él su escudero. Caían los filisteos delante de Jonatán, y tras él su escudero los remataba. La primera matanza que hicieron Jonatán y su escudero fue de unos 20 hombres en el espacio de media yugada de tierra. Gracias, hermano. En los primeros versículos, hermanos, del versículo 7 al versículo 10, vemos esa fe valiosa que continúa o sigue adelante. Verso 7 al versículo 10. Una fe valiosa, hermanos, es la que sigue hacia adelante a pesar de las dificultades que se nos presente en la vida. Aquí Jonatán sigue, hermanos, a pesar que él sabe que solo son 2 personas. Solamente 2 personas contra un gran ejército. ¿Recuerdan lo que les dije? ¿Qué podríamos hacer nosotros? Si éramos solamente 2 personas. Si éramos el hermano Daniel y yo, ¿qué haríamos? ¿Sabes qué? Vámonos. Son más aquellas gentes que nosotros. La pregunta es, ¿dónde está nuestra fe? Estos 2 hombres, hermanos, confiaron en Dios en su totalidad. ¿Por qué nosotros no poder confiar en Dios de la misma forma, en su totalidad? ¿Qué es lo que nos está faltando a nosotros para poder tener al 100% nuestra fe? ¿Qué nos estará faltando a nosotros? Convicción. Convicción. ¿Qué más nos está faltando aparte de convicción? ¿Confianza? Sí, porque Jonatán, podemos tomar lo que dijo a su escudero como una oración a Dios. Si vamos y sucede esto, entonces nos quedamos. Pero si sucede esto, ya Dios respondió. Entonces me recuerda lo mismo que hizo el siervo de Abraham cuando fue a buscar mujeres para Isaac. Y le dijo a Dios: si tú pones esto y esto, esa es la señal. Esa es la fe que tienes en él. Ahora, si no le hubiera contestado, su fe sigue igual, porque hizo una petición y la contestación sería sí o no de parte del Señor. A ver. Exacto. Entonces, hermanos, él sabía que Dios los podía librar. Ellos sabían, o más bien Jonatán sabía que Dios iba a obrar en gran manera y los iba a salvar, ¿sí? Que pudo librar con mucho o con pocos. Hermanos, Dios es grande y puede con muchos o con pocos. Solamente nos corresponde, hermanos, confiar en Él, ¿sí? Dice la palabra de nuestro Dios en la primera carta de Samuel donde estamos, capítulo 14, versículo 6, dice: dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Fíjense lo que estaba diciendo ahí la palabra de nuestro Dios, ¿sí? Jueces capítulo 7, el libro de Jueces capítulo 7. Y si acaso, hermanos, quieren ustedes ir anotando con toda confianza, háganlo. Porque les aseguro, hermanos, que
tal vez más tarde, mañana o otro día, van a querer pasar una vez más este mensaje. ¿Qué dice ahí? Jueces, capítulo 7, versículos 4 y luego el versículo 7. Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los tomaré. Y de que yo te diga, váyase contigo, irá contigo, no de cualquiera que yo te diga. No vaya contigo, no ha de ir. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que la vieron, el agua os salvaré, me entregará las madianitas en tus manos y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Gracias. ¿Qué nos está diciendo ahí? ¿Qué personaje nos hace mención ahora ahí? Gedeón. ¿Cómo era Gedeón, hermanos? ¿Fuerte? Más bien de fe. Un hombre de fe, ¿verdad? Sí. Que estaba puesta su mirada siempre en quién, en Dios. Confiando al 100% en Dios. Y fíjese lo que estaba diciendo aquí. Iban a ir, hermanos, a pelear. Como decimos, a la guerra. ¿Sí? Cuando uno, hermanos, va a la guerra, tiene que irse preparado. ¿Sí? Imagínese a un soldado, hermanos, de aquí de los Estados Unidos o de México, que lo mandan a la guerra, pero no se prepara. ¿Qué va a pasarle a él? Derrota segura. Derrota segura. ¿Sí? Vemos aquí a Gedeón, a un hombre preparado, un hombre lleno de fe, pero sobre todo, hermanos, que le estaba diciendo el Señor a él, con cuántos hombres o cuáles eran los hombres verdaderos que él iba a utilizar para aquella gran pelea. ¿Sí? Y dice la historia, hermanos, que eran solamente ¿cuántos? 300 personas, 300 guerreros que iban a pelear y que iban a salir, ¿qué? Victoriosos. ¿Por qué cree usted que solamente escogieron 300 personas? Tal vez había montones de gentes, pero ¿por qué nomás 300 personas a pelear? ¿Se ha preguntado usted eso, hermanos? ¿Serían solamente los únicos hombres de fe que les iba a ayudar a poder ganar esa batalla? ¿Y los otros? ¿Cómo estaba la fe de los otros? Y fíjese, hermanos, que la historia nos sigue contando que estos hombres ganaron la pelea con poquitos. Nosotros tal vez somos muchos. Y en el transcurso de nuestro caminar, porque tenemos una lucha. ¿Contra qué? Contra principados y potestades. Y además son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Exacto. ¿Sí? Gedeón llamó a muchos, pero Dios Escogió un grupo de personas. exactamente, hermanos. Y cuando Dios escoge, hermanos, Dios obra en gran manera. ¿Sí? Cuando Dios hace el llamado a ellos, aquellos hombres, los busca hombres de fe. Hombres que están dispuestos a dar hasta su propia vida por el Señor. Tal vez muchos de nosotros estamos dispuestos a dar nuestras vidas. Pero déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dar nuestras vidas por un malhechor? Por un asesino. Un ex convicto. ¿Podremos dar la vida por ellos? Pero por Jesús. Esa es nuestra convicción. Dice la palabra de Dios, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Cuál armadura, hermanos, usted es la que usted tiene?
¿Cuál armadura es la que le hace falta a usted para pelear la buena batalla? ¿Cuál de todas esas, hermanos, nos hará falta a usted y a mí para seguir adelante, para seguir confiando y tener la fe puesta en el autor y consumador de la fe? ¿Sí? Algunos dicen, hermanos, que tienen fe, pero esa fe es vacilante, es débil, es de doble ánimo, sin desarrollo o valor, y esa fe no vale para nada. Santiago capítulo 1, versículo 6 al versículo 8. El libro de Santiago capítulo 1, versículos 6 al versículo, hermanos, versículo 8 solamente. Pero pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿De qué nos está hablando ahora aquí Santiago? ¿Qué nos está diciendo Santiago? Cuando pidamos algo, que lo pidamos ¿cómo? Dudando, flaqueando, ¿cómo? Con fe. Dice, con fe sin dudar absolutamente nada. ¿Sí? Y luego al último, en el versículo 8, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La fe, hermanos, que continúa adelante, está basada siempre en la palabra de nuestro Dios. Jonatán dijo a su siervo, ven, pasemos, quizá el Señor obrará algo con nosotros. Primera carta de Samuel, capítulo 14, versículo 6. El ir adelante, hermanos, fue si el Señor hacía algo con ellos o no. No fue porque ellos querían darse a la valentía, como muchos de nosotros lo hacemos. ¿Sabes qué? Vámonos a la valentía. Confiamos más en nosotros mismos. Pensamos nosotros mismos, ¿sabes qué? Vamos a conquistar, vamos a ganar. Pero estamos yendo, hermanos, sin fe. Y cuando ya se nos presenta ahí el problema, claramente, hermanos, ¿qué pasa? Somos derrotados. Somos derrotados. Pero aquí estos dos hombres, Jonatán y su paje, estaban confiando, estaban mirando claramente que Dios estaba con ellos. Que Dios estaba con ellos, ¿sí? ¿Qué es lo que a nosotros claramente entonces, hermanos, nos hace falta? ¿Qué nos hará falta, hermanos? Pues todos tenemos podemos decir nuestro propio llamado. No me refiero al venir a ser bautizado. Uh-huh. Cuando digo que todos tenemos nuestro llamado, es cada uno de nosotros debería de saber qué es lo que quiere para Dios. Cuando decían que estamos dispuestos a dar la vida por Dios, a veces nos damos cuenta que como quiera la vida ya le pertenece a Él. Él es dueño de lo que nosotros somos, pero no somos muchas veces capaces de renunciar a nosotros mismos. Y Dios no nos pide en su totalidad que abandonemos literalmente todo. Lo que Él nos está diciendo es que no debe de haber nada más importante que Él y continuar adelante. Cuando mirando la fe de Gedeón y la fe de Jonatán, podemos mirar la verdadera convicción de alguien que le sirve a Dios.
Ahora, ¿por qué sus peticiones o sus oraciones fueron contestadas? Lógicamente, en los dos eran enemigos de Dios. En el lado de nosotros, ¿por qué pedimos a Dios? Por librarnos de nuestros enemigos. No estamos hablando de personas. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Mi pereza, mi falta de ánimo, muchas cosas que yo tengo como enemigas. Y si le pido a Dios que me quite de eso, tengo que hacer algo para poder vencer ese obstáculo o ese brinco en la fe. Amén. Así es, hermanos. Así es. ¿Alguien más, hermanos? Si no, vamos a continuar. Seguimos adelante. ¿Hasta qué horas tengo, hermano? 10:25. 10:25, 15 minutos más. Ok. Número 2, hermanos. La segunda cosa. Una fe valiosa, dijimos, es una fe que continúa o va hacia adelante. La segunda cosa, hermanos, una fe valiosa es una fe que contagia. Una fe que contagia. La fe valiosa es aquella que continúa. Una fe buena es la que transmite a otras personas. Es infecciosa. Jonatán tenía esa clase de fe que contagia a los demás. ¿Sí? La fe contagiosa, hermanos, del aliento para que otros continúen adelante. Cuando Jonatán habló al joven, el joven respondió: haz todo lo que tengas en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo a tu disposición. Primera carta a Samuel, capítulo 14 y versículo 7. La fe de Jonatán, hermanos, ayudó para que su escudero también estuviera dispuesto a seguirle. A donde quiera que él fuera, lo hiciera. ¿Sí? Nuestros hijos, hermanos, siguen nuestros pasos. Nosotros, para ellos, ¿somos qué? El ejemplo, el modelo a seguir. ¿Sí? Pero si nosotros, hermanos, estamos haciendo lo malo, ¿qué va a pasar con nuestros hijos? Y muchísimo mejor, ¿sí? Lo van a mejorar y muchísimo mejor que nosotros. Pero si nuestros hijos ven primeramente nuestra fe, nuestro caminar, que es en quién, en Cristo Jesús, ¿qué cree que van a hacer ellos? Ellos van a querer imitarnos porque están viendo a nosotros o nos están viendo a nosotros como ese modelo a seguir. Hermanos, yo recuerdo hace muchos años atrás, cuando estaba la escuela de predicación ahí en el valle, y miré a mi hermano el mayor, que entró. Estamos hablando ya muchos años atrás, en el 95, cuando se inició la escuela de predicación en el valle. Miré a mi hermano y dije, ¿sabes qué? Yo quiero seguir a mi hermano. Yo quiero ser o tratar de ser igual como mi hermano. ¿Sí? Mucho tiempo atrás, tal vez podría decir, ¿sabes qué? Yo quiero seguir como mi papá. ¿Sí? Y si le dijera cómo era mi papá tiempos atrás, no, hombre, era tremendo. ¿Sí? No le gustaban las cosas de la iglesia, le gustaba tomar en aquel tiempo. Disfrutaba eso. Yo pude haber decidido, hermanos, ¿sabes qué? Yo quiero ser como mi papá. Quiero seguir tomando sus pasos como él lo está haciendo. Pero vamos creciendo y nos vamos influenciando a través de los años y vamos viendo a personas de las cuales nos enfocamos y queremos seguir sus pasos. ¿Sí? Con el tiempo, hermanos, mi padre dejó todo aquello y obedeció el evangelio. Pero algo importante, hermanos, era que yo tenía obstáculos todavía en mi vida. Porque yo quería ser predicador y me decían, te vas a morir de hambre. Yo quería seguir siendo predicador y siempre me decían, palabra tras palabra tras palabra, obstáculo tras obstáculo tras obstáculo. Pero mi fe, hermanos, no estaba puesta en el hombre. Mi fe estaba puesta claramente ¿en quién? En Cristo, en el Señor. Y yo quería hacer lo que yo quería hacer.
Si yo miraba a mi padre, bueno, yo quiero ser como mi padre. Pero yo miré a alguien más, a un ejemplo a seguir, que me iba a ayudar y a prepararme a lo que soy hoy en día. Y le doy gracias a Dios por ello, porque puse mi fe en aquella persona que me ayudó espiritualmente. Y ahora, hermanos, para no serla tan larga así, mi padre ahora es uno de los ancianos de la congregación. De ahí donde estamos, colaborando. Y mi hermano ahora lo acaban de hacer también anciano de la congregación. ¿Se fija? ¿En quién estamos poniendo nosotros nuestras miradas? ¿En quién hemos puesto nosotros claramente nuestra fe? Aquí el paje, el escudero de Jonatán, ¿saben qué? Él la había puesto ¿en quién? En Jehová. Porque él miraba a Jonatán, miraba su fe. ¿Y sabes qué? Yo quiero imitar la misma fe que tú tienes. Cuando nosotros actuamos y empezamos a ver claramente, ¿sabes qué? Yo necesito a Dios. Necesito más aferrarme a mi fe. Y cuando nosotros hacemos todo esto, hermanos, nuestra fe va a ir aumentando constantemente. Pero la decisión es solamente de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que yo verdaderamente quiero hacer? ¿Quiero la fe? Hay un hermoso canto que se titula Dame la fe de mi Jesús. ¿Queremos la misma fe que el Señor o no, hermanos? Dice el canto, dame la fe de mi Jesús. La fe de mi Jesús. Y muchos tal vez de nosotros, hermanos, tal vez pensamos, bueno, pero ¿qué tal si prefiero mejor seguir haciendo otras cosas? Tal vez nos podamos decir, ¿sabes qué? Es más importante para mí otras cosas que pedir la fe o tener la misma fe que mi Jesús. Dice el canto, la fe bendita del Señor. Que al afligido da la paz. ¿Queremos la paz o no queremos la paz? Por medio de la fe podemos encontrar la paz, hermanos. Dice, la fe que salva de temor. Fe de los santos, galardón. Gloriosa fe de salvación. ¿Sí? Y cuando nosotros actuamos, hermanos, de acuerdo a este canto, de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, de acuerdo principalmente a nuestro Dios, entonces, hermanos, nosotros vamos a ser hombres y mujeres de fe que vamos a estar contagiando a los demás. Pero siempre y cuando lo ponemos nosotros primero. ¿Quiero hacerlo o no quiero hacerlo? ¿Sí? Esa fe, hermanos, que contagia a otros seguir siempre adelante, es como la misma de Eliseo, que no quería apartarse de Elías. Segunda carta de Reyes, capítulo 2, versículos del 1 al versículo 6. Él no se apartó de su maestro. Ahora, la pregunta que quiero hacer aquí es, ¿qué tipo de fe tenemos nosotros? ¿Qué clase de fe tenemos nosotros? Quizá podemos también llegar a tener en contraste a esa fe del paje. ¿Te acuerdas del siervo que tenía Eliseo? Uh-huh. Que tuvo que pedir Eliseo a Dios Que abriera sus ojos. abre los ojos para que mire. Entonces podemos mirar la desconfianza, podemos saber cristianos que hasta que no miremos algo podemos tener fe, pero podemos saber otros que ciegamente seguimos caminando sin importar lo que venga, porque sabemos como quiera a quién servimos. Amén. Sí, así es. Como dicen nuestros hermanos, oremos a Dios y pidamos al Señor como al siervo de Eliseo. Señor, ábrenos nuestros ojos. O como dijo Pablo dijo, despiértate tú que duermes. Tal vez sea la ocasión que nos esté pasando a nosotros. No sé yo.
¿verdad? Pero yo constantemente, hermanos, mi oración es que nos siga aumentando la fe a todos, para poder llegar hasta su diestra. Y la segunda pregunta, hermanos, es, dijimos qué tipo de fe tenemos. ¿Será una fe que contagia a los demás? ¿O no? ¿Qué fe está viviendo? ¿Qué fe está viendo nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros hermanos en nosotros? ¿Qué tipo de fe? Nuestra fe, hermanos, debe contagiar a los demás para seguir adelante, pase lo que pase. Pero si nos acobardamos ante los problemas, nuestra fe va a contagiar, pero para retroceder y no para ir hacia adelante. Es lo que va a pasar. Por eso recalco la pregunta: ¿qué tipo de fe tenemos nosotros?